realizar, además de cuáles son los principales máster y certificaciones financieras que existe en España y sobre todo en los casos de certificaciones financieras a nivel mundial. El webinar de hoy será impartido por mi compañero Yuron Su, que es especialista, es graduado en Administración de Empresas. Recientemente se acaba de presentar al nivel 1 del examen CFA, de la certificación financiera CFA, y tiene un amplio conocimiento acerca de los másteres y certificados financieros. Hemos estado conjuntamente elaborando una guía, la nueva guía de másteres financieros que acaba de sacar Rankia, y le hemos dedicado bastantes horas a buscar entre las diferentes universidades aquellos másteres especializados en finanzas que les pueda funcionar. Recordarles que cualquier duda o pregunta pueden dejárnoslas en el apartado de preguntas. El ponente las irá respondiendo a medida que avance el webinar, y en caso de que queráis en las presentaciones o que os ayudemos a buscar máster o certificados financieros al final de la presentación, de forma gratuita les dejamos un email donde pueden contactar con nosotros. ¿Vale? Sin más preámbulo, le doy paso a mi compañero John. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, a todos y a todas. Bueno, en este webinar, como bien ha especificado mi compañero, os vamos a dar unas herramientas para que os ayuden, ¿no? a escoger vuestro máster o certificado financiero adecuado. Antes de iniciar este webinar, me gustaría hacer una pequeña introducción. Eh, bueno, los másteres que nos vamos a centrar serán exclusivamente de finanzas. De esta manera también lo será los certificados. Entiendo yo que al final aquel que quiera hacer un máster en medicina o odontología, pues tal vez no le interese. Aunque sí que es verdad que habrá algunas cosas que se pueden aplicar a todos los másteres en general. Intentaré ser, al final, dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? de todo, de las cosas más importantes y que considero yo que son más importantes a la hora de escoger un máster, porque al final se trata de un mundo bastante amplio y nos podemos ir bastante por las ramas. Bueno, dicho lo cual, creo que ya podemos empezar con el webinario. Aquí os dejo con un pequeño índice en el que nos basaremos para explicar el recorrido de este webinario. Hay cuatro puntos principales. Si os fijáis, tiene una estructura bastante lógica, ¿no? Porque el primer punto es, ¿me conviene o no me conviene hacer un máster? Y después, oye, me conviene hacer un máster, pero ¿qué hago? ¿Un máster en finanzas o un certificado financiero? Vale, me conviene hacer un máster en finanzas. ¿Cómo elegir mi máster o cómo elegir mi certificado financiero? Eh, y eso. Podemos empezar al siguiente punto ya. Creo que ya he hecho bastante introducción. Vale. El primer punto es ventajas e inconvenientes de hacer un máster. Yo creo que al final es una decisión bastante personal el hacer un máster, pero lo que he hecho aquí es de alguna manera, eh, de alguna manera objetiva, recopilar los inconvenientes o las ventajas que puede tener la realización de un máster. Obviamente, seguramente haya puntos que me haya saltado, pero esos cuatro son lo que yo considero que son los más importantes. En este sentido, por ejemplo, los inconvenientes de hacer un máster. Los problemas full time me impide trabajar. Vale, es que esto es un gran inconveniente de los másteres. Mientras nosotros realizamos un máster, sobre todo si son full time, no tenemos esa posibilidad de trabajar porque como bien dice la palabra full time, estamos a jornada completa haciendo el máster. Entonces, al final es un inconveniente porque al fin y al cabo lo que estamos adquiriendo son conocimientos teóricos y a nivel práctico estamos adquiriendo casi nulo porque al fin y al cabo los másteres son una especie de extensión de un grado, ¿no? Que al final simplemente no se especializa en algo concretamente. Otro de los inconvenientes de hacer un máster, y casi que es el más obvio, es un mayor desembolso, comparado con el estado de no hacerlo, claro. Un máster nos cuesta porque primero tenemos que pagar la matrícula.
sin contar las tasas de administración, etc., etc., la matrícula. Después, que dependa de donde vivamos, vamos a necesitar alquilar una vivienda, porque a lo mejor es un máster que se hace en Madrid y en Barcelona y nosotros no vivimos ahí y es un mayor coste añadido al máster. Y por otra parte también habría también un coste de vida, que en este sentido también sería, claro, porque si nosotros vivimos, por ejemplo, en la casa de nuestros padres, pues compartiríamos gastos comunes, ¿no? Y mientras que si vamos a otro lugar, ¿no? A otro sitio a hacer un máster, pues es un coste adicional que habría que tener en cuenta. Otro de los convenientes a la hora de hacer un máster es, por ejemplo, habría unos sacrificios psicológicos, como es ese traslado, al fin y al cabo, porque si nos vamos a otro sitio, estamos dejando lejos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra pareja, si es que lo tenemos, y es algo que, bueno, supone un sacrificio psicológico. Y es un sacrificio que va en función, pues depende de cómo valoremos nosotros, ¿no? Para alguna persona será un sacrificio grande y para otra persona, pues ahí, bueno, es tan grande, pero claramente es un inconveniente estar alejado de nuestros seres queridos. Y otro inconveniente que muchas personas expresan de hacer un máster es que nos incorporamos al mercado laboral más tardíamente, ¿no? Y al final es eso, porque si nosotros acabamos la carrera y nos incorporemos directamente al mercado laboral, al fin y al cabo, y lo pongo entre comillas, nos estamos ahorrando un año o 2 años de lo que dura el máster. Y, y sí, o sea, y eso se nota porque no estamos adquiriendo la experiencia que podemos estar queriendo si estuviéramos trabajando y encima, pues después de encontrar un trabajo, imagínate dos individuos, uno que hace un máster que dura 2 años, otro que se incorpora a trabajar. Eh, yo creo que subjetivamente la persona que tiene más experiencia tiene mayores facilidades, ¿no? de acceder a un trabajo, mientras que aquel que ha hecho un máster al final es una persona que no tiene experiencia y tiene que empezar con los niveles más bajos, ¿cómo se dice eso? Becario, ¿sabes? Y ir ascendiendo, mientras que si no hicieras un máster, pues es algo que te podrías ahorrar. Pero por otra parte, hacer un máster también tiene sus ventajas, como es el caso de mayor especialización, mayor probabilidad de encontrar un empleo, y ya no, y ya no mayor probabilidad de encontrar un empleo con respecto a una persona que acaba de acabar una carrera, sino también mayor probabilidad de encontrar un empleo que se adecue mejor a nuestros requisitos, ¿no? Porque al ser tú más especialista en un campo, eh, más importante eres tú para la persona que te quiere emplear. Otra de las cosas buenas de hacer un máster, una ventaja es que tenemos acceso a ciertos programas como son los Graduate Program, que nos ofrecen algunas escuelas de negocio, algunas universidades que también es verdad que se los ofrecen a grados, pero no son tan extensos. Son programas que normalmente hay muchísimo más en los programas de másteres. Por otra parte, existen también los beneficios psicológicos, ¿no? Como también existen los sacrificios psicológicos, también existen los beneficios psicológicos de hacer un máster, que es la experiencia de hacerlo, de conocer gente, de ir a otro sitio, si es eso. Eh, vale, yo creo, como había dicho al principio, el hacer un máster o no depende, es una decisión bastante personal, pero si consideramos que las ventajas son mejores o de alguna manera son superiores al inconveniente que nosotros le otorgamos, podemos pasar al siguiente punto, ¿no? Que es, ¿qué hacemos? ¿Un máster en finanzas o un certificado financiero? Eh, Aquí, en este pequeño, no es un cuadro, pero sí que es una tabla como comparativa, os voy a resumir las diferencias, las ventajas y inconvenientes de cada uno de los puntos, para que, bueno, toméis la decisión más adecuada en función de vuestras características, ¿no? Eh, Vamos a por el punto uno.
Un máster nos ofrece, por ejemplo, conocimientos prácticos y a la vez teóricos, mientras que un certificado financiero son simplemente conocimientos más teóricos. Me explico. Al final, la gran mayoría de personas, cuando se preparan por el certificado financiero, es estudio por cuenta propia. Y al final eso es un conocimiento mucho más teórico que si vamos a clases, vamos a tutorías, tenemos un profesor y que aprendemos de una manera mucho más versátil y eficaz, ¿no? Es más eficiente el proceso de aprendizaje. Y esto va directamente relacionado al punto B, ¿no? Que es mayor facilidad de adquirir conocimientos al existing tutor, ¿no? En el caso de los másteres y mayor dificultad en el caso de los certificados financieros. Por otra parte, normalmente algunos certificados financieros se nos exige porque empieza con un nivel ya bastante elevado de conocimientos financieros y se nos exige de una base, ¿no? Ya una base de finanzas, porque de alguna manera que si no tenemos esa base nos será muy difícil poder estudiar para ello. Mientras que en másteres, pues existen másteres para personas que no tienen, que no tienen ninguna experiencia en el sector y que de hecho, existen másteres de finanzas que lo pueden cursar perfectamente ingenieros, físicos, matemáticos y no tendrían ningún problema en sacarlos, porque al fin y al cabo empiezan desde cero y a lo largo del curso te especializa, ¿no? Y otras cosas, yo creo que es la cosa más importante que diferencia un certificado financiero y un máster, es que en un máster tienen en una bolsa de trabajo y tienen networking. Mientras que un certificado financiero, si te lo preparas por tu cuenta, tú no vas a tener eso. Y al final, creo que es importante, creo que marca diferencia porque yo considero que la gran mayoría de personas que piensan hacer un máster es porque mm, quiere encontrar un trabajo, quiere encontrar o cambiar un trabajo a uno, ir a uno mejor, ¿no? Y si una institución dispone de una bolsa de trabajo y nos ofrece posibilidades de networking, es mucho más fácil a poder conseguir nuestros propios objetivos. Mientras que si estudiamos un certificado financiero, pues eso no nos lo da. Una de las desventajas de los másteres es que hay muchos másteres que son full time y no son compatibles con trabajo, mientras que la gran mayoría de los certificados financieros sí que son compatibles con trabajo. En los másteres, en la gran mayoría de casos, supone un desembolso económico muchísimo mayor, mientras que en los certificados financieros estamos rodando sobre los 2.000 euros, mientras que en un máster podemos estar hablando de los 20, 30.000 euros. Es una diferencia económica bastante importante y por tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Y este último punto, bueno, es simplemente quería decir que dependiendo del máster que escojáis, alguno puede tener credibilidad y otros no tanto. Quiero decir, si aspiráis a trabajar en un entorno internacional, un máster en una institución pública no muy reconocida, en una ciudad no muy reconocida de España, tal vez no tenga el mismo prestigio que tenga algunos certificados financieros que están reconocidos mundialmente. Es otra cosa, es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, después de haber resumido todo esto, yo creo que al final es como cualquier otra cosa, es una decisión personal. Yo solo expongo las cosas buenas, malas de cada una de las opciones que planteo, ¿no? Yendo a esta tercera parte, bueno, nosotros ya queremos hacer un máster. Yo quiero hacer un máster, he decidido que quiero hacer un máster, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo, no? ¿Cómo voy a empezar? En este apartado 3 he recopilado 5 puntos esenciales que van ligados, ¿no? Que van ligados en función de dónde empezar y por dónde acabar, ¿no? Lo primero de todo es a dónde quiero llegar. Después los puntos 3.2 y 3.3 son cosas que yo creo que son importantes a la hora de tener en cuenta un máster. Después el 3.4, por dónde encontrar información. Y el 3.5, después de haber encontrado información y tener nuestros másteres, pues cómo valorar un máster. Sin entretenernos más, vamos a empezar. A ver, ¿a dónde quiero llegar? Yo creo que es una de las preguntas más importantes, ¿no? Porque al final, primero, considero que debemos visualizar nuestro futuro, a dónde quiero llegar, ¿no?
Y de alguna manera, para llegar ahí, ¿qué necesito para llegar ahí, ¿no? En ese sentido, como se ve en las diapositivas, debo definir mis objetivos antes de emprender un camino. Y la pregunta ahora queda, ¿cómo debo definir eso? O sea, ¿cómo debo definir qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que a mí me haría feliz? Eso es bastante, creo que es una cuestión bastante subjetiva, pero de alguna manera he hecho un esfuerzo de objetivizarlo, ¿no? Yo pienso que, yo pienso que hay que definir según los tres puntos que voy a mencionar a continuación. Primero, ¿qué asignaturas me han gustado más en la carrera? Entiendo que si una asignatura te gusta y de alguna manera nos especializamos en ello, y en el futuro, si tenemos la suerte de trabajar en algún trabajo relacionado con ello, pues obviamente vamos a ser mucho más felices, vamos a estar mucho más a gusto en nuestro trabajo que si no fuera el caso, ¿no? Y otro punto a considerar, ¿cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas? Porque al fin y al cabo tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nadie somos perfectos y de alguna manera, si somos capaces de predefinir nuestras propias debilidades y propias fortalezas, podemos, tenemos ya una ventaja con respecto a aquellas personas que no la han predefinido, ¿no? Y enfocarnos muchísimo más en nuestras fortalezas y cubrir más nuestras propias debilidades. Por ejemplo, si soy muy bueno yo he hecho, por ejemplo, la carrera de ADE, ¿no? Y soy muy bueno en dirección de empresas, soy muy bueno en marketing y tal, pero soy muy malo en matemáticas. Pues a pesar de que me hayan gustado mucho la asignatura de matemáticas, que en este caso es muy raro, ¿no? Que te guste y que no hayas sacado buena nota o no hayas sido, y no hayas sido eficiente, pero imagínate el caso que sí, ¿no? Pues no tendría mucho sentido que este individuo en concreto hiciera un máster en finanzas cuantitativas, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que quiero decir, que todo el mundo tenemos debilidades, fortalezas y al final es importante predefinirlas antes de hacer un máster y especializarnos para después encontrar un trabajo, porque eso es lo que nos va a marcar nuestro futuro. Y, y en el tercer punto, que, que creo que es importante, hay que tener en cuenta en qué emplear el tiempo de los profesionales de los puestos a los que yo puedo aspirar. Claro, yo sé que de la carrera me han gustado más estas asignaturas. Yo sé que mis debilidades y mis fortalezas son estas. Después de haber analizado esto y después de haber visto a los puestos a los que yo puedo aspirar, intento ver qué es lo que hacen el día a día esos profesionales. Y después de ver eso, me enfoco. Es lo que a mí me gusta? ¿Es lo que yo quiero hacer? ¿Es lo que quiero? ¿Sabes? Y, Y sí, pues la respuesta puede ser sí, pues mira, eso es lo que quiero. O no, no es lo que quiero. Pues en función de esa respuesta, pues podemos moldear lo que queremos, ¿no? Al final, con respecto a al máster en donde queremos formarnos. Y era una última cuestión que ya le había comentado al principio, que es cómo me quiero ver yo dentro de X años. Y es mi objetivo, o sea, cómo me quiero ver, a dónde quiero llegar yo dentro de X años. Vale, llego a ese punto. Yo sería feliz así. Y yo creo que en función de la respuesta a esta pregunta, nos puedes resolver muchísimas dudas, ¿no? A lo mejor yo quiero hacer ahora un máster en finanzas cuantitativas, pero yo no me quiero especializar en riesgos. O no soy una persona que quiera estar en un puesto de trabajo pues bastante numérico, bastante como inmóvil, ¿no? Me gusta un trabajo que es de moverse más, pues tal vez, ¿no? No sería el máster adecuado para ti, ¿no? Y sin más que hablar de aquí, porque creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, vamos a ir al siguiente punto. Claro, esto es más una cuestión que se pregunta muchísima gente y no es un paso para elegir un máster, pero es una cuestión que se pregunta bastante gente. Y yo lo que quiero remarcar es que
Simplemente en este apartado lo que quiero remarcar es que ningún máster garantiza un trabajo. Tan solo aumenta nuestras probabilidades de encontrarlo. Y si alguien te dice lo contrario, de que, oye, este máster, si haces este máster, vas a encontrar un trabajo aquí sí o sí. No, eso es mentira. Eh, en España, por ejemplo, tenemos bastantes escuelas de negocios prestigiosas y tal, que lo que nos facilita es nuestra incorporación a las entrevistas de trabajo o a programas de becariado. Pero eso no significa que nos garantiza un trabajo. Pero, sin embargo, son programas, son entrevistas que nosotros no tendríamos acceso a ellas o tendríamos muy difícil acceso a ellas si no hubiéramos hecho ese máster en concreto. Eh, Imaginaos claro, para explicar esto de una manera mejor, imaginaos un individuo A y un individuo B. Un individuo A hace un máster en la escuela A y un individuo B pues no hace ese máster en la escuela A. El individuo B, la única manera que tiene para encontrar un trabajo es ir a las webs corporativas, en dejar su currículum y al InfoJobs, como, bueno, como cualquier otro mortal, mientras que el individuo A pues sí que dispone de una bolsa de trabajo, puede disponer de cartas de recomendación de algunos profesores que le hayan dado clase y eso, aunque parezca que no, influye bastante a la hora de encontrar un trabajo. Eso sí, ninguno nos garantiza un trabajo. Pasando al siguiente punto, creo que también es una de las cosas que la gente se pregunta bastante. ¿Qué debo hacer? ¿Un máster en España o un máster en el extranjero? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta depende bastante de la respuesta a la pregunta 3.1, que es el de ¿a dónde quiero llegar? Por ejemplo, si yo quiero trabajar en Wall Street, pero sí o sí, quiero trabajar en Wall Street, tal vez lo ideal sería hacer un máster ya en Estados Unidos. Pero, ¿y si no fuera el caso? Entonces, ¿merecería la pena hacer un trabajo hacer un máster en el extranjero? Pues depende. Pero yo creo que a nivel subjetivo, obviamente, a nivel subjetivo, intentándolo objetivizar. Yo lo que creo es que si tú al final lo que quieres es trabajar en España, mm, porque bueno, estás cerca de tu familia, de tus amigos y bueno, has crecido en España y te gusta, bueno, te gusta vivir aquí, no quieres irte a otro país a trabajar, al final hacer un máster en extranjero no rentabiliza, pero simplemente por varias razones. Primero, nos cuesta más. A ver, seamos sinceros, hacer un máster en Reino Unido o en Estados Unidos sale mucho más caro que, que hacerlo en España. Ya no solo por las tasas de la matrícula, sino también por, por el coste de la vida en sí, ¿no? Porque no es lo mismo lo que te gastas en Madrid, ¿no? En un mes para vivir la vivienda, la electricidad, el agua, etc., que vive en Londres. Y eso, y la diferencia de coste de un mayor gasto es considerable y hay que tenerlo en cuenta. Y después, sobre todo, es el punto 2, ¿no? Que si os fijáis, si yo hago un máster en Reino Unido, las posibilidades de networking y de bolsa de trabajo, que también las tendré, son diferentes a las que yo voy a tener aquí. Quiero decir, seguramente en la escuela de Reino Unido tenga una bolsa de trabajo y sea buena y tengan posibilidades de networking, pero nos ofrecen networking, bolsa de trabajo para trabajar allí y no aquí. Y creo que si nuestro objetivo es trabajar en España, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Redimir esa posibilidad cuando realmente sí está al alcance de nuestras manos. Y de hecho, en muchísimas ocasiones es mucho más económica, ¿no? Por otra parte, yo considero que si lo que queremos es trabajar en extranjero y lo que yo quiero aspirar, sé que no hay ni una posibilidad de hacerlo en España, vale, en ese caso, sí, en ese caso, pero estando totalmente seguros, ¿eh? En ese caso
lo ideal sería irme a un país extranjero, al país donde yo quiero ejercer mi profesión y hacer un máster allí. Pero para trabajar en España, mm, lo veo difícil. Lo veo difícil. Creo que ya podemos pasar al punto 3.4. Mira, el 3.4, este punto viene en conexión con el 3.2, ¿no? Que, oye, quiero hacer un máster, ya sé que quiero hacer este tipo de másteres, sé que voy a estar bien con con las posibilidades profesionales que me ofrecen este tipo de másteres, pero ¿por dónde empiezo? Oye, es que dado toda esa información de máster que hay por España, ¿por dónde puedo empezar, no? En ese sentido, me gustaría bueno, que empezarais por Rankia, porque nosotros hace realmente poco tiempo hemos elaborado una guía de másteres que es exactamente, incorpora todos, pero exactamente todos los másteres financieros de España. Eh, voy a salir un momento de aquí, que quiero mostraros esto. Mm, mm, mm. La guía de másteres está disponible para todos los usuarios de Rankia y de forma totalmente gratuita. Tan solo tenemos que irnos a rankia.com y nos vamos arriba. Hay un apartado que se llama formación. Le damos a formación y tenemos esto. Nos la descargamos, tenemos que iniciar sesión y si no, nos registramos y tal, pero no hay gran misterio, no es un proceso difícil. Una vez descargado, tendríamos una especie de PDF parecido a este. Nos enviará un email con este PDF. La verdad es que está bastante chulo porque realmente incorpora todos los másteres de todas las universidades públicas, privadas, escuelas de negocios que hay a nivel nacional. Si os fijáis, tiene casi 80 páginas. Tiene 80 páginas. Y sobre todo porque es un documento adaptado al formato digital. Con eso quiero decir que si, por ejemplo, queremos ir a Instituto de Estudios Bursátiles, por ejemplo, con que cliquemos aquí, nos lleva directamente a la página. Como veis, cada escuela tiene su propia oferta académica, ¿no? Los tipos de máster que tienen características como el idioma, la duración, los horarios, el precio, la modalidad. Y también hemos incorporado el programa del máster que puedes tener acceso, ¿no? ¿Ves? Este es el programa de acceso de ese máster en concreto, que es el PDF que podemos encontrar en su propia página web. Y así hasta numerosos másteres. Veremos que es casi un PDF inacabable, que no se puede acabar, vamos. Inacabable, perdona, inacabable. Tenemos al final también los certificados financieros. A ver. Aquí tenemos aquí también un apartado de certificaciones financieras, certificación MFIA, certificado CFA, y aquí recopilamos los puntos más importantes de cada uno de estos certificados. El FRM, el EFA, el CAIA, ECIA. Y tenemos un último apartado en donde hemos recuperado también todos los másteres certificados que la CNMV permite informar o asesorar en función del certificado, ¿no? Bueno, deciros que, bueno, ya os he dicho, esto es totalmente gratuita y podéis descargarlo cuando queráis. También, por otra parte, hemos elaborado por parte de Rankia una encuesta de másteres que lo que hace es filtrarnos las posibilidades de máster que tenemos en función de los filtros que nosotros predefinamos. Por ejemplo, tenemos cinco apartados. Si residimos en Europa o en Latam, pues si residimos en España, pues le damos a Europa, le damos a másteres y MBAs, entre 10.000 y 20.000 euros.
pues ¿cuál es la preferencia de idiomas? Pues ambos y la modalidad presencial o online. Le damos a OK y rellenamos nuestros datos y nos enviarán un email con la variedad de másteres que vienen predefinidas en función de los criterios que nosotros le hayamos asignado. Al fin y al cabo, yo creo que estas dos herramientas lo que nos proporciona es datos en abundancia, información en abundancia, ¿no? Para que no estemos un día entero, 2 días en cada uno de los másteres en cada uno de las páginas web de la Escuela de Negocios de España buscando uno por uno los másteres, comparándolos y tal, porque en la guía pues tenéis una recopilación de exactamente todos los másteres que hay a nivel España. Y la encuesta igual, allí os filtran los másteres pues según vuestros criterios. Y imaginaos que tengáis una duda. En Rankia disponemos de un foro que podéis ir y consultar cualquier duda que tengáis. Si os fijáis, se llama Ir Oficial sobre máster y posgrados. Y bueno, simplemente con que seáis usuario de Rankia, podéis preguntar a mí, o sea, podéis preguntar allí respondiéndome a mí, que bueno, en este caso soy Yurong Tu, y yo os responderé amablemente y eso, o sea, y con la mayor brevedad posible. Y claro, por otra parte, me gustaría, antes de acabar con este apartado, me gustaría mencionar que Rankia recientemente ha llegado a acuerdos con escuelas de negocios como el Instituto de Estudios Bursátiles y la Universidad Europea de Madrid para ofrecer a nuestros usuarios, a los usuarios de Rankia, descuentos en los respectivos programas. Tenéis aquí también el enlace que podéis ir y os saldrá una página como esta. Deciros que los máster aquí no son más caros que el precio oficial, o sea, de hecho es el mismo precio, simplemente que si lo contratáis a través de nosotros, pues simplemente recibiréis un descuento. Para cualquier otra duda, bueno, podéis preguntarlo en el foro o mandarme a mí mismo un email que os responderé con la mayor brevedad posible. Vale, creo, acabado este punto, mmm, vale. Una vez recopilada la información, una vez que yo sé los másteres que yo quiero hacer, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo valoro de los másteres que yo he seleccionado cuáles se adaptan mejor a mí? ¿Cuáles son, son los que se adaptan mejor a mi perfil? Pues yo de alguna manera he llegado a recopilar algunas características que podemos utilizar, bueno, unas características bastante objetivas que podemos utilizar para valorar algunos másteres. Eh, Podemos empezar, por ejemplo, con los servicios de networking, claro, porque al final, si nuestro, si nuestro propósito con el máster es encontrar un empleo, mientras mejores sean los servicios de networking, como por ejemplo si tienen o no foros de empleo, eventos, pues más posibilidad tenemos de encontrar un empleo y al fin y al cabo mayor calidad, entre comillas, ¿no? Se le podemos otorgar al máster. Otro de los requisitos es los requisitos de entrada. Esto es casi lógico, ¿no? Porque, claro, mientras mayores sean los requisitos, si para entrar a un máster o una escuela en concreta nos piden que sepamos inglés o un nivel X del GMAT o del GRE, pues, oye, mm, algo de calidad tienen que tener las personas que lo hacen. Porque no olvidemos que al final, claro, si valoramos la calidad de un máster en función de nuestra posibilidad de encontrar un trabajo, eso repercute bastante. Imaginaos, os voy a poner un ejemplo, imaginaos una escuela X que tiene altos requisitos para entrar y una escuela Y que tiene bajos requisitos para entrar. Yo como reclutador, como empleador,
al principio no sé cuál es la calidad de cada uno de los alumnos que salen de cada una de las escuelas, pero yo selecciono estudiantes al azar. Selecciono 5 de X y otros 5 de Y. A medida que pase el tiempo, yo me puedo dar cuenta, me iré dando cuenta que al final los que salen de la escuela X pues están mucho más preparados, pero es porque para entrar ya les exigía un nivel de preparación. Y de alguna manera, pues si ya sé que están mucho más preparados, llegará un punto en que yo ya solo contrate a, a gente de la escuela X, ¿no? Y ya obvia y deje de contratar a gente de la escuela Y. Por eso es muy importante los requisitos de entrada. Por eso quiero reflejar este punto, porque de alguna manera, indirectamente, nos está indicando la calidad del máster en sí. Otro de los puntos importantes es la calidad del profesorado. Mm, Este es un poco subjetivo objetivo, porque al final, ¿cómo podemos valorar la calidad de un profesor? No hay manera. Pero, por ejemplo, si nos da clases, si nos va a dar clases una persona que tiene un alto cargo en una empresa importante, sabemos que la calidad estará más o menos garantizada, ¿no? Por así decirlo, porque al final, primero para llegar a esos puestos no es una cosa sencilla, ¿no? Tiene que haber pasado unos criterios, unos requisitos de entrada o algo así, ¿no? Y sabemos que la calidad de alguna manera estará, entre comillas, ¿no? Garantizada, pero estoy diciendo que aquellas personas que no tengan esos puestos no tengan buena calidad. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que el puesto que ocupa un profesor en concreto indica ese nivel de calidad. Pero si una persona no tiene ese puesto en concreto, no tiene por qué ser un profesor malo. Puede ser un profesor ejemplar. Lo que pasa es que no tenemos nada concreto, nada objetivo en lo que fijarnos para valorar la calidad. Porque al final nosotros estamos valorando un máster a priori, ¿no? Y todos los datos que nos podemos encontrar están plasmadas en una hoja de papel, ¿sabes? Y eso no tenemos otra manera de valorarlo, ¿no? Pero bueno, es un aspecto que creo que hay que tener en consideración. Después la bolsa de trabajo. Eso igual que el punto anterior. No se puede valorar porque es muy difícil, bueno, al menos muy difícil valorarlo, porque estamos valorando un máster a priori. Y la única manera de saber si tiene una bolsa de trabajo buena o malo es hacer ese máster y haber cursado este y haber cursado el otro y valorarlo a nivel posteriori, pero eso no tendría ningún sentido, ¿no? Al fin y al cabo. Si podemos encontrar alguna manera de valorar bolsa de trabajo preguntando a exalumnos de la escuela en concreta o preguntando a, no sé, algún amigo que lo haya hecho, pues casi que mejor. Y otras cosas que tenemos que encontrar en cuenta, el ranking. A ver, sabéis que tanto universidades, escuelas de negocio o incluso los másteres en sí, hay muchas entidades bueno, entidades, instituciones que lo clasifican en rankings, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el QS, el Forbes, los rankings del Financial Times. El QS, por ejemplo, y cada uno de estos rankings tiene sus particularidades, ¿no? Porque, por ejemplo, el QS solo tiene rankings para universidades, mientras que para escuelas de negocio pues está totalmente exentas. Pero es una buena partida, ¿no? Pues, en donde podemos empezar, sobre todo si queremos eh, hacer un máster en extranjero y queremos valorar la calidad de esa institución concreta. Después, por ejemplo, el Financial Times nos valora los másteres, no nos valora la calidad de la escuela en concreta. Simplemente, de hecho, si queréis, podemos ir a esta página y veremos que, por ejemplo, para el año 2017 nos dice programa en concreto, nos lo valora por programa, este en concreto, de HEC de París,
el MIT, ¿no? El famoso MIT de Estados Unidos. Universidad de Oxford. España tenemos a ESADE, máster en finanzas. Y bueno, aquí por ejemplo he puesto un ranking en este caso de un periódico español que es El Mundo, para que contempléis también, bueno, otro ejemplo, como os acabo de mostrar el Financial Times. Aquí también lo clasifican en función de calidad de máster. En este caso lo clasifican en nivel de auditoría, banca y mercados financieros y finanzas. Y, ¿Y qué más? A ver. Ah, sí. De este apartado lo que quería comentaros es que los rankings no son, mm, no son totalmente... Quiero decir, si en un ranking dice que esta escuela es el mejor, no tiene por qué ser mejor, pero, pero de alguna manera, indirectamente, nos indica, o sea, si encontramos una escuela, un máster en concreto, en varios rankings, nos están indicando que más o menos esa escuela tiene calidad, tiene calidad. Y he puesto un ejemplo, por ejemplo, el Instituto de Estudios Bursátiles, que si os fijáis, en el apartado de economía, aquí, bueno, le han tocado el primer puesto en Autoridad Financiera de Riesgos y aquí en International Finance, que no tienen por qué ser el mejor en su categoría, porque al final el mundo sigue unos criterios que ellos mismos marcan. Pero de alguna manera nos están indicando, por ejemplo, que tiene una calidad mínima, ¿no? Que de alguna manera tienen calidad. Como por ejemplo, no sé, que acabamos de ver del Financial Times, ¿no? Todo el mundo conoceréis, bueno, Imperial College no, porque está un poco más desconocido, pero por ejemplo la Universidad de Oxford, el MIT, si os fijáis, figuran entre los mejores másters de este ranking que elabora Financial Times. Que no por ello quiera decir que sean, por ejemplo, a ver, este número 11 del mundo, no, no, que va. Pero si nos encontramos en la Universidad de Oxford en el ranking QS y nos encontramos en otro tipo de rankings, pues de alguna manera nos están indicando que la Universidad de Oxford tiene algún prestigio o algún reconocimiento a nivel mundial. A ver, otra característica que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar un máster es LinkedIn. Vale, yo esto he pensado de la siguiente manera. Yo no tengo acceso a su bolsa de trabajo, porque yo antes de hacer un máster no tengo acceso a su bolsa de trabajo. No conozco a nadie que haya estudiado allí y no hay manera de valorar eso. Pero sí que tenemos antiguos alumnos que hayan estudiado allí y sabemos que seguramente esos alumnos, la gran mayoría, tengan cuenta en LinkedIn. Entonces, sí que es una buena idea, bueno, que yo considero que es una buena idea y buscar en LinkedIn y ver qué puestos están desempeñando algunos exalumnos de algunos másteres en concreto o de unas escuelas en concreto, para simplemente hacernos una idea, ¿no? Para simplemente hacernos una idea de qué tipo de trabajo nosotros podemos aspirar. Y como último punto, quería comentar que lo barato no tiene por qué salir barato, ¿no? Al final lo que quiero decir es que no todos los másteres, sabemos que no todos los másteres tienen la misma calidad y también sabemos que no todos los másteres tienen el mismo precio. No todos por lo tanto, no tiene sentido pensar que lo más barato es lo mejor. Tampoco lo más caro es lo mejor. Pero hay que tener simplemente en cuenta, bueno, que, que lo tengáis en cuenta, vamos. Creo que dicho lo cual, ya nos podemos ir al siguiente apartado, que, bueno, ya hemos acabado con los másteres, ya sé el máster que quiero elegir y creo que ahora nos toca ponernos sobre qué certificado financiero elegir, ¿no?
Eh, bueno, vamos a explicar en este sentido brevemente qué certificado me conviene más en función de nuestros criterios y vamos a explicar brevemente en qué consiste los cuatro certificados más demandados. Porque, bueno, certificados existen muchísimos, pero claro, si nos ponemos en todos, pues al final esto nos puede llevar bastantes horas, ¿no? Vale. Si os parece, podemos empezar, en vez de por CFA, me gustaría empezar por FRM. Em, bueno, antes que nada, yo creo que el certificado a escoger también depende bastante de a dónde queramos llegar. Quiero decir, em, sabiendo un poco las características de cada uno de los certificados, y sabiendo que yo quiero trabajar en el extranjero, o en Estados Unidos o en Singapur, en los mercados financieros de ahí, pues en función de eso, pues me conviene más un certificado que tenga un reconocimiento mundial o otro certificado que tenga un reconocimiento europeo o otro que tenga un reconocimiento a nivel nacional. Me gustaría bueno, he comentado eso para que después no se me olvide, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante. Bueno, vayamos al FRM. El FRM es un certificado sobre riesgos financieros que tiene un reconocimiento mundial, está mundialmente reconocido y nos permite especializarnos en riesgos financieros. Consta de dos niveles y he puesto 2 años porque se nos exige 2 años de experiencia para obtener la certificación, que no por ello significa que tengamos que tener 2 años de experiencia para presentarnos al certificado, que es totalmente diferente. Nosotros podemos perfectamente presentarnos a los exámenes, a los 2 exámenes que tiene, y sacárnoslo. Lo que pasa es que si hasta que no demostremos que tenemos 2 años de experiencia en el sector en concreto, pues no nos dan el certificado. Otro certificado es el MFIA, por ejemplo. Es un certificado que tiene reconocimiento a nivel nacional y tiene un temario bastante centrado en inversiones alternativas, y inversiones alternativas, riesgos y productos derivados. Se nos exige 2 años de experiencia para que nos dé ese certificado y el examen consta de... Perdón, creo que he cambiado de diapositiva antes de tiempo. A ver. Sí, mira, aquí podéis contemplar el temario, ¿no? El temario que tiene ese certificado, como veréis, está bastante centrado en riesgos, en inversiones alternativas y en productos derivados. Veréis que cuenta con el apoyo de BME, ¿no? Aquí tenéis más información sobre el mensaje, cuánto dura, qué tipo de calculadora nos permite, etc, etc. Y después tenemos otro certificado que es el EFA, creo que será seguramente más reconocido, ¿no? Entre los estudiantes. Se trata de un certificado que tiene reconocimiento a nivel europeo. El temario es parecido al del CFA, pero está mucho más enfocado a la normativa española y de alguna manera, ¿no? Es un poquitín más sencillo, ¿no? Porque el contenido es menor que el temario que nos proporciona el CFA. Es un certificado que generalmente se demanda para trabajar en la banca retail y se nos exige un año de experiencia para poder obtenerlo. Si os fijáis, si vamos a la página web de EFA, veréis que tiene 4 niveles. El nivel más básico es este, que es Europea Investment Assistant. Y después pasamos a este nivel, después al EFA, que este es el nivel 2, y hay un último nivel que se supone que ese es
El más complicado pues es el European Financial Planner. Vale, viendo el documento anterior, me gustaría que tengáis en consideración esto. Eh, en European Investment Assistant nos permite informar y los tres niveles superiores nos permite asesorar. Y eso creo que lo podemos encontrar, creo que estaba por aquí. Exactamente, mira. European Investment Assistant, habilitación del título, informar. Y después los otros tres niveles nos permite asesorar. Yo creo, bueno, bueno, y creo que como último podemos pasar al CFA. El CFA es un certificado americano del CFA Institute. Está reconocido a nivel mundial y nos permite especializarnos en Asset Management. Está compuesto por tres niveles, lo que equivale más o menos a unos 3 años de estudio y existe la necesidad de unos 4 años de experiencia para que nos den el certificado. Em, También he puesto aquí también el link a CFA Institute. Como veremos, el temario está en inglés. Ah, por cierto, hablando de temarios, el temario de CFA, tanto como el FRM, está en inglés, mientras que el MFA y el EFA nos permite la posibilidad de estudiar en español. Creo que es algo bastante importante y que tener en consideración. Bueno, volviendo a CFA, veremos que en su propia página web pues, nos dice exactamente casi todos los datos que podamos preguntar. Aquí nos dice la estructura del examen, cómo es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, etc, etc. Yo, al final de estos certificados, no sé, creo que el certificado a escoger va en función, ¿no? de lo que, al igual que los másteres, ¿no? Al final, ¿no? En función de lo que queramos aspirar. Si queremos trabajar en un departamento de asset management, no sé, en un país extranjero, en Reino Unido, o en Estados Unidos o Singapur, pues casi que lo ideal sería hacer SFA, ¿no? Que tiene reconocimiento mundial, algo que, por ejemplo, el EFA no nos permitiría, porque si vamos a Estados Unidos, pues el EFA no tiene tanto reconocimiento como el SFA. Mientras que si, por ejemplo, lo que aspiramos es pues, tener un certificado que nos permita asesorar, pero mira, yo quiero lo mínimo, yo quiero y que nos permita, pues, efectivamente, la posibilidad de asesorar, pues en ese sentido tal vez el EFA sea el certificado más idóneo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ya os he dicho, el temario es mucho más accesible, ¿no? Por otra parte, si consideramos que queremos especializarnos en riesgos financieros y no tanto en la parte corporativa, pues sería interesante también, sería lo más interesante sería hacer el FRM, que es el certificado en riesgos financieros, y sobre todo porque también tiene reconocimiento mundial. Es un examen bastante cuantitativo, el temario es bastante quant y bueno, está totalmente en inglés. El MFIAS va muy bien para aquellas personas que quieran un título para asesorar, pero de alguna manera exija un poco más, ¿no? Porque yo quiero un título para asesorar, pero encima yo quiero saber que sé de productos derivados, que sé de inversiones alternativas, de productos más complejos. Pues en ese sentido, bueno, y sé que quiero trabajar en territorio nacional, no quiero ir a Estados Unidos a trabajar. Pues en ese sentido, el MFIA pues sería el título más adecuado, ¿no? Más que nada porque si queremos algo que podemos sacarlo en poco tiempo, entre comillas, ¿no? Porque es un certificado bastante difícil, pero solo es un nivel
que si lo comparamos, por ejemplo, con SFA que tienen 3 niveles, pues no hay a nivel de tiempo, ¿no? Es un poco, es más diferente, ¿no? Bueno, de todas maneras, no me quiero posponer más porque creo que ya sí, ya son casi las 7 y creo que ya es tiempo. Si queréis saber más sobre los certificados, tal, recordad que está en la guía de másteres, que os lo podéis descargar en cualquier momento en el apartado de formación que tenemos en Rankia. Y es totalmente gratuito para todos los usuarios de Rankia. Fijaos que la información que tenemos aquí es mucho más densa, ¿no? Mucho más rica de la que yo he expuesto. Si os fijáis, de aquí están los precios, el idioma en que se imparte, lugar de celebración y las convocatorias que hay al año, la estructura de los exámenes, bueno, cualquier cosa que se pueda pedir, vamos. Y sin más que decir, bueno, creo que muchísimas gracias. Espero que este webinario os haya sido de utilidad y muchísimas gracias por vuestra atención y que sepáis que si tenéis cualquier duda me podéis consultar, sobre todo si estáis interesados en recibir asesoramiento de forma gratuita sobre formación financiera, que sepáis que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de bolsa@rankia.com. Eh, para aquellas personas que quieran estas diapositivas, me pueden escribir perfectamente a este mail y yo se los pasaré personalmente, que no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Creo que con esto acabamos el webinar de hoy y sobre todo espero que os haya sido de ayuda. Ya sabéis, cualquier cosa, sé que me repito, pero cualquier cosa, podéis poner en contacto conmigo o con cualquier compañero mío, ¿no? Que él me lo hará saber. Pues bueno, muy buenas tardes a todos y con esto pues finalizamos nuestro webinar.